Ahora empieza la clase. Si quieren, pongan su presente en el chat, ¿sí? Pueden ir poniendo si quieren. Y traten de pararme, de hacerme preguntas, ¿sí? Todos participen. Acostúmbrense a preguntar, a pesar de que es para ustedes bastante engorroso porque tienen que habilitar micrófono y decir, a mí no me molesta, ¿sí? A mí me gusta que intercambiemos. Entonces, para el lunes necesito que hagan una revisión de las diapositivas o, mejor para mí, del apunte de la unidad de probabilidad, ¿sí? Que es muy cortita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender lo que es un suceso o un evento aleatorio, que puede suceder o no, dadas ciertas condiciones. Nosotros no lo sabemos, pero nosotros podemos estimar la probabilidad de que ocurra o su ocurrencia, la podemos estimar si hacemos un número repetido de experimentos, ¿sí? Y eso significa, Cristín, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte. Y cuando nosotros nos basamos en eso es porque por lo general nosotros realizamos la actividad de medición, ¿sí? De un montón de individuos, determinamos cierta variable cuantitativa, discreta o continua, y hacemos una tabla de frecuencia. Puede ser una variable discreta, ¿sí? Que son números enteros, o puede ser una tabla de distribución para variables continuas. Entonces, la probabilidad de que ocurra cierto evento, por ejemplo, que de las tablas que las tablas que yo evalúo tengan entre 0, 1, 2, 3, 4 defectos, va a haber, yo hago el experimento, analizo una n cantidad de tablas y veo la frecuencia absoluta. ¿Cuántas tablas pónganle de las 30 tablas, cuántas tablas tienen 0 defectos, 1 defecto, 2 defectos, 3, 4 defectos? Entonces, con esa frecuencia absoluta, yo calculo la frecuencia relativa en tanto por uno. Eso es probabilidad para nosotros. Y eso es probabilidad de ocurrencia, de que ocurra un fenómeno o un evento aleatorio. Nosotros no sabemos cuál va a ser la probabilidad a priori, no sabemos cuál va a ser la probabilidad de que de las 30 tablas, 5 tengan defectos. No, no lo sabemos antemano. Entonces vamos a hacer el experimento. Y una vez que hacemos el experimento, hacemos una tabla de frecuencia y ahí vemos la probabilidad a través de la frecuencia relativa o la frecuencia relativa porcentual. Porque la probabilidad es un número, ¿sí? Que se puede expresar en porcentaje o en tanto por uno. Por lo general va entre más de 0 y menos de 1. Porque 0 es un suceso imposible que nunca va a ocurrir, ¿sí? Y 1 es un suceso, no es posible, sino que cierto, ¿sí? Que siempre va a ocurrir dadas ciertas condiciones o circunstancias. Entonces, ese concepto de probabilidad, que es un número, que es un valor, que nos está diciendo a nosotros la probabilidad de que ocurra, la verosimilitud de que ocurra un cierto fenómeno, un cierto resultado, eso lo mide toda esta parte de probabilidades. Entonces, hay, como la estadística se basa en el estudio de las variables y cómo se distribuyen, ¿sí? Así como una curva, sesgada o no sesgada, o bien simétrica, o por ejemplo, las variables discretas, ustedes saben que se distribuyen, cuando yo grafico barras discontinuas, no rectángulos que se unen. Todo eso lo vamos a modelizar. Entonces vamos a hacer algo que se llama estimación. Vamos a empezar a extraer, porque ahora ya estamos en estadística inferencial o inductiva. Sacamos una muestra, ¿sí? Obtenemos estimadores de parámetros desconocidos. La población nosotros no la conocemos, la deseamos conocer y la describimos, pero a partir de la muestra. Su comportamiento estimamos que es de cierta manera. Entonces, como no estamos interviniendo en la población completa, solo tenemos una muestra, va a haber lo que se conoce como error de muestreo, ¿sí? Es la diferencia entre el verdadero valor de ese parámetro y su estimador. Piensen en mu
la media poblacional, y X raya la media muestral, ¿sí? La media muestral nosotros no sabemos cuán cerca está de la media poblacional. La media poblacional, a menos que no hagamos un censo, nunca lo vamos a conocer, ¿ok? Pero ahora vamos al ejercicio. A ver... Estamos en el 2029. Veo que me aceleró un poquito. Bueno, van a leer para el lunes entonces el apunte de... Espero que hayan leído para el examen ya. Los que leyeron para el examen, que tuvimos, porque ahí entró la parte teórica de teoría de probabilidad, no hace falta que lo lean. Pero los que no leyeron y fueron al examen así, léanlo por lo menos para el viernes, y si lo leen para el viernes ya tenemos cocinada esta parte. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos todo bien? ¿Están ahí? ¿No? Sí, profe. Bueno, gracias por responder. Bueno, entonces, quiero hacer hincapié en un montón de detalles que vi que no prestaron atención. ¿Mm? Entonces, si ustedes van a trabajar con Excel, obviamente que es mucho más fácil, ¿sí? Los que no van a trabajar con Excel tienen que empezar digamos, a hacer todos los pasos como se les enseñó, ¿sí? Primero identificar el valor. Fíjense, yo acá la lista de datos ya los ordené en una columna y después los ordené de menor a mayor. Eso a mí me va a servir para después hacer la distribución de los resultados en cada una de las clases. Entonces, estas primeras 4 columnas es la variable X. ¿Quién es la variable X? La altura de los individuos, ¿sí? La altura de los plantines. Se midieron 21 plantines de ciertas características y se encontraron estas diferentes respuestas, ¿sí? Que van de 6,4 centímetros o metros. Díganme ustedes cuál era la unidad de medida. No me acuerdo. No tengo el... A ver, ¿alguien se acuerda? Si nadie se acuerda, porque realmente no prestamos atención en la unidad de medida, ¿sí? El estadístico tiene que prestar atención en el objeto, tiene que pensar en el objeto, lo está describiendo. En este caso, el objeto era un conjunto de plantines, ¿no? Acá está el primer parcial, un segundito. Les voy a mostrar el parcial. Está cargando. ¿Están viendo el parcial? No todavía, profe. Bueno. Ahí sí, profe. Ok, perfecto. Dice, se realizó un estudio. Ustedes cuando agarran el parcial, lean tranquilos y digamos, ubíquense en el tema, ¿sí? Dice, se realizó un estudio en el cual se plantaron plantines de la misma especie dentro de un bosque nativo con el objetivo de estudiar su crecimiento bajo la cobertura de otros árboles, ¿sí? Al cabo de 4 años de plantación, se midieron las alturas de cada individuo sobreviviente, obviamente, expresado en metros, ¿sí? Acá está la unidad de medida y acá está la variable altura. Se está evaluando la performance, el comportamiento que tienen esos 21 individuos, ¿sí? Se está utilizando una de sus posibles medidas, que es la altura. Otra medida sería el diámetro a la altura del cuello o el diámetro al 1,30 m, ¿sí? Eso se llama DAP. Entonces, bueno, estos son todos los resultados. Las preguntas eran las preguntas más sencillas del mundo. Si hicieron sus prácticos, esto era pan comido para ustedes, ¿no? Tenían de la mano sus apuntes,
su vademecum. Lo único que tienen que hacer es tranquilizarse y resolver. No eran 30 datos, eran 21 datos nomás. Encima, yo torcí los datos a tal punto que la distribución de una distribución casi simétrica, perfecta, ¿sí? Esa distribución espectacular de campana de Gauss que vamos a ir viendo ya a partir del lunes, ¿sí? Ya vamos a ir modelizando, ya vamos a ir más allá de los datos. Vamos a poner modelos matemáticos detrás de todo esto. Esto es lo que necesita el humano. Investigar acerca del comportamiento que tienen las variables y después modelizarlas para poder construir herramientas para proyectar futuros comportamientos de la misma variable, ¿no? Entonces, no creo que ustedes investiguen, pero tienen que saber que cada variable, o sea, cada fenómeno, por ejemplo, el desarrollo en altura, o el desarrollo en diámetro, o medidas repetidas de, por ejemplo, de productos que se tratan de que sean lo más homogéneos posible, siempre van a tener un comportamiento del tipo de campana de Gauss. Créase o no, así es la naturaleza del problema. Por eso la estadística se desarrolló tanto y por eso la estadística existe gracias a que las medidas son diferentes unas de otras. O sea, la variable, la palabra variable que tanto usamos, ese vocablo nace en que hay, cada vez que yo hago la determinación de alguna característica, algún atributo de cierta unidad estadística que estoy investigando, es que esa medida de unidad en unidad va a ser diferente. Gracias a Dios que existe la variabilidad, ¿no? Si no sería un mundo súper monótono. Bueno, entonces, ¿qué dice? Organice los datos en una tabla de frecuencia, teniendo en cuenta todos los pasos aprendidos. Muchas veces yo, para simplificarme el trabajo, que en este caso no lo hice, porque no éramos muchos, le decía, construya con 5 clases. Puede pasar, pero entonces yo le di la oportunidad, o levanté el número hasta 21, para que la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que era igual a 21, le dé 4,58. Si hacían con la regla de Sturge, creo que le daba un poquito más. Entonces, la mayoría se dio cuenta que tenían que hacer 5 clases, porque esa era una característica deseable, que las tablas de frecuencia tengan por lo menos 5 clases, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Se entiende, Zaira? Sí, profe, sí, dentro de todo eso se entiende. Bueno, Martín, muy bien. Martina, ¿vos te dicen Martín o te dicen Tomás? Martín, profe, pero como guste. Bueno, Martín. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como tengo una variable continua con un montón de decimales, ¿cómo voy a representar, cómo voy a organizar esa información? Yo tengo que lograr condensar toda esa información. Ahora son 21 datos, pero la gran mayoría de las veces no son tan pocos datos. Cuando son datos ya más de 20, ya conviene armar una tabla de frecuencia, porque fíjense, yo de 20 datos sueltos me paso a 5 clases. Esos 20 datos los distribuyo, los meto en 5 clases. Le asigno cada valor su clase correspondiente. Las clases entre sí son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que lo vi en las respuestas, que un dato no puede pertenecer simultáneamente a 2 clases. O está en la clase 1, o está en la clase 2, o está en la clase 3, o está en la clase 4, o en la clase 5. Pero no puede estar en simultáneo compartiendo clase. ¿Ok? Eso es un detalle muy importante. Acá ya aparecen los fenómenos o los eventos que se denominan mutuamente excluyentes, ¿sí? Esa palabra "o" es el fenómeno de excluirse o de ser uno separado del otro. No hay unión entre clases. Imposible. No hay solapamiento para nada. Entonces, o vos pertenecés a la clase 1, o la 2, a la 3, a la 4, a la 5.
pero no puede pertenecer 2 en simultáneo, 3 menos. Si pasa eso, hay un error. Entonces, bueno, paso 1, rango. ¿Qué rango? La primera medida de dispersión yo les puse en el ejercicio F, dije, determine alguna medida de dispersión. Queda a su criterio. Espectacular los que me hicieron. Variancia, desvío estándar, coeficiente de variación, porque lo vimos y lo podíamos automatizar perfectamente con la computadora, con Excel. Pero una medida de dispersión, y si me la transcribían ahí, ponían rango, yo le daba bien, el ok, el punto que le correspondía a ese ítem. La primera medida de dispersión, que es absoluta, ¿por qué es absoluta? Porque está con las mismas unidades de medida que tiene la variable, en este caso metro. Máximo menos el mínimo, empiezo por ese lado. Bueno, el máximo menos el mínimo me da el rango. El rango es necesario para saber cuán ancho va a ser, cuán grande va a ser mi tabla, ¿sí? Entonces, para poder determinar el límite inferior y el límite superior de la tabla, pero no pueden ser los dos mismos, tanto el mínimo como el máximo, los valores del límite inferior y el límite superior de la tabla. He visto como 3 o 4 personas que me pusieron el límite inferior de la tabla, el valor mínimo, y el límite superior de la tabla, el valor máximo. Eso está mal. Alguno de los dos, uno de esos dos, no entra dentro de la tabla, queda excluido de la tabla, por eso se amplía y se construye el rango prima. El rango prima o rango expandido amplía los límites de la tabla para asegurar que me entren los dos valores, tanto el mínimo como el máximo. Porque por lo general se hace esa desigualdad de X es mayor al límite inferior o menor o igual al límite superior. Entonces, si yo hago esa forma de escribir y pongo que el límite inferior de la primera clase es 6,4, que era el valor mínimo, ese valor no entra ahí. Y si puse que en la frecuencia que está ese valor ahí es mentira, tengo que ponerle mal, ¿sí? O sea, esto no es una cosa mecánica que yo voy haciendo y no voy prestando atención a los signos, me importa nada. No, está el signo mayor, igual o menor, ¿sí? X es mayor o igual o menor que el límite superior, límite inferior, límite superior. Y al final sí, si yo cierro de este lado, del lado derecho, en los intervalos de clase, al final sí me entra 9,4, pero 6,4 no entró. Entonces, esa tabla de frecuencia que usted me pone, que n es igual a 21 porque sumaron la frecuencia, es mentira. Ese valor no entró. Si yo soy taxativa y me fijé bien en la anotación, en las diapositivas, yo le mostré bien eso, cuando le iba mostrando la diapositiva las diferentes formas de notación que podían tener. El intervalo siempre tiene que estar cerrado en algún lado, o del lado izquierdo o del lado derecho. Así, ¿sí? Bueno, entonces hicieron la primera parte, rango primo, rango expandido. Ese rango dividen por la cantidad de clases que determinaron a través de la raíz cuadrada de K o utilizando la regla de Sturges. Alguno no utilizó la regla de Sturges. Muy bien. Felicitaciones. La verdad que eso siempre es un plus. Bueno, y ahí le daba 4,50 o 4,60 y decidieron optar por una cantidad de clases, número entero, 5 clases. Entonces dividieron ese rango prima por 5 y eso le da la amplitud de las clases. Eso va a ser el ancho de cada una de las clases. El ancho es constante. Entonces empiezan a hacer el proceso. Me voy para allá. Bueno, fíjense. Entonces, para los que van a trabajar con Excel, le pueden hacer una estadística descriptiva para los datos sin agrupar, y ahí van a saber más o menos entre qué y qué valor se tienen que mover después cuando ustedes calculan,
porque los cálculos de media, mediana y modo, cuartiles, todo lo que yo le pido es siempre para los datos agrupados, salvo que expresamente yo diga, calcule la media para los datos sin agrupar. Entonces sí valdría meter todos los valores en la calculadora y pedirle la media. Lo mismo podría ser para la variancia, el desvío estándar. Tengan en cuenta lo que estoy diciendo porque yo mismo se me están ocurriendo cosas. Calcula el desvío estándar o la variancia para los datos sin agrupar. Entonces utilizan los datos así en crudo, meten o acá en el Excel o cargan en la calculadora y le piden desvío estándar muestral. Bueno, y ahí empiezo a armar mi límite inferior, porque acá, fíjense, ya tengo el valor de K, tengo el rango prima, ¿sí? Algunos le agregaron 0,1 a un lado y 0,1 al otro lado, o pueden, fíjense, pueden hacerle con 4. Yo ya tengo todo unida la tabla, entonces porque para corregir, cada uno tuvo su propia tabla, entonces yo acá, esta celda es removible, o sea, cambia, entonces me cambia toda la configuración. Profe, Bueno, ¿están todavía en el parcial todavía, si usted está explicando en Excel? ¿Eh? ¿Usted está explicando en Excel? Sí, yo estoy explicando en Excel, ¿no se ve? No, no se ve solo el parcial nomás. ¡Ay, qué bajón! Disculpen, gracias por avisar. Ahí va. Hablando en el aire. Pobrecito. Bueno, acá está. Fíjense. Esto me hace el complemento de dato análisis de datos, ¿sí? Medidas descriptivas. Si lo hago con la calculadora, tengo que introducir. Estos están ordenados y en una columna. Entonces, los ordené de menor a mayor, para luego ayudarme a ir colocando las frecuencias, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Tengo el rango expandido, o sea, acá estaría el rango prima, el mínimo y el máximo, la cantidad de clases, y bueno, la amplitud que calculo haciendo el rango prima, dividido la cantidad de clases. Eso va a ser la amplitud, ¿sí? Bueno, y acá empiezo con el primer valor, ¿sí? Al cual le resté esa pequeña porción de la mitad de la diferencia entre el rango prima y el rango real. Y bueno, y ahí a este le sumo la amplitud. Y bueno, y así voy construyendo todos y cada uno de mis... Profe, sí, de mis le intervalos. puedo preguntar algo que no tiene nada que ver con lo que usted está explicando, pero quiero saber. Decime. En el cálculo de variancia, vio que tiene n por la media al cuadrado. ¿N qué sería? ¿El total o la phi que digamos? N siempre es esto. La cantidad de ¿Cuál? datos. La cantidad de datos. O sea, el total, Sí. n La phi es minúscula. la phi. Sí. La phi es la phi, es la frecuencia. F1, porque esta es clase 1. ¿Sí? Esta clase es I. Esta es F1, Sí. Yo que vale 2, y así sucesivamente. Sí, ahora entiendo. Sí, está bien. Solo eso era. N es N. N es tamaño de la muestra. No hay con qué darle. Salvo que aparezca N mayúscula acá, también hay una fórmula para la variancia poblacional. N mayúscula, o vas a utilizar esa fórmula cuando vos tenés los datos de una población. ¿Sí? Sí. En este caso nosotros estamos trabajando con una muestra. Entonces N minúscula. O sea, entonces, en el gráfico, o sea, en la tabla que estamos haciendo arriba, tenemos que hacer otra más, que n por la media al cuadrado, que ya, o sea, para guiarnos después para hacer la variancia. No, eso se hace acá, mira, te voy a mostrar ahora. Cuando vos querés calcular la variancia, lo que tenés que hacer es mirar la fórmula y elevar x sub i al cuadrado. ¿Ok? Sí. Entonces es esto. Sí, sí. Fi por x sub i por x sub i de nuevo. Que es lo mismo. ¿Que elevar al cuadrado? Sí. Es lo mismo que hacer es agarrar este ya, fi por xi,
por, de nuevo, XY. Y ahí ya tenés lo Profe, mismo. Sí. ¿Quién habla? yo no entiendo bien en la parte de FI por X y Y. ¿Cómo sacaba de esa parte el resultado? Me olvidé directamente el paso, profe. Acá nomás. Vos tenés este ¿Ves que X, está la frecuencia? X sub Y por F sub Y. ¿Ves? Estos dos. Hay que hacerle Ajá. caso a la simbología nomás. ¿Qué significa eso, chicos? Esto tiene digamos, una connotación muy importante. Es sumar FI veces o 2 veces el punto medio de clase, que es el representante de la clase. ¿Por qué? Porque los datos que están en la clase 1 ya perdieron su individualidad. No existen. El que existe ahora es X sub Y, punto medio de clase. Entonces, para calcular la media, es como que yo estoy haciendo, sumo 6,3 más 6,3, más 7,1 más 7,1 más 7,1 más 7,1. Es como que estos son los valores que existen ahora. No existe más todos los valores sueltos, fíjense, estos se desaparecieron. Ahora solo existen en una tabla de frecuencia, por eso no es exacta, pero solo sirve para representar a los datos continuos. Solo existen estos 3 puntos medios de clases, que yo multiplico por FI veces, o sea, por la frecuencia de cada clase, FI, F1, F2, F3, F4, F5, sus frecuencias respectivas. Es como que yo estoy sumando 2 veces 6.3, 4 veces 7.1, 8 veces 7.9, 5 veces 8.7 y 2 veces 9,5. No hay 2 veces 9,5 acá. Hay un solo 9,5 si tomo este tipo de distribución. ¿Sí? La tabla de frecuencia sirve para sistematizar la información, para ordenarla y para resumir la información. Para eso nomás sirve. Pero uno pierde, y esto va a ser ahora una pregunta de examen, uno pierde calidad, precisión en la información cuando tabula o cuando distribuye los datos crudos en una tabla de frecuencia. Uno pierde. Porque los datos ya no existen individualmente. Esos dos datos, fíjense, bueno, que ahora son uno porque cambié a ver cuánto era, 3.2 creo. Ahí está. Ahora sí, esto vale. Estos dos datos, uno vale 6,9 y el otro vale 6,4 uno vale 6,4 y el otro vale 6,9. Estos dos datos están en esta tabla acá, en esta clase. Pero no valen 6,62, ninguno de los dos. Pero este es el punto medio de clase que los representa. Estos 21 datos pasan a estar representados por sus puntos medios de clase. Su valor individualizado se perdió, desapareció, no existe más. Entonces, para calcular la media, ¿qué era el concepto de media? Sumo todos los valores, vamos a ver cuánto da la media de estos 21 valores, lo tengo acá, pero vamos a hacerlo con la fórmula, promedio. Chicos, esto no es tan difícil, ustedes tienen que perderle nomás el miedo al vocabulario extraño que tienen. Fíjense, el promedio para los datos sin agrupar, sueltos, es de 7,89 metros. Esa es la altura promedio que tienen estos plantines, ¿no? Que lo saqué ya con el coso este. Y la media con los datos agrupados en esta tabla de frecuencia la calculé de esta manera. Hice FI, o sea, 2 veces el punto medio de clases de la clase 1, 4 veces el punto medio de clases, 8 veces el punto medio de clase de la clase 3,
5 veces el punto medio. Hay 5 datos acá que tienen entre 8,22 y 8,86. No sé cuánto valen ya. Solo sé que pasan a estar representados por su punto medio de clase. Tracks. Esa sumatoria me da 166,54. Es como haber sumado todos estos datos. Todos estos datos suman 165,66. Si los tabulé en una tabla de frecuencias, si los ordené ahí, ahora esa sumatoria me da mayor. 166,54. No hay una gran diferencia, pero existe. Es una diferencia. Entonces, esto ahora es lo que yo divido por 21. Estoy haciendo promedio. 21. ¿Sí? La sumatoria divido 21. Y ese promedio con los datos tabulados es de 7,93. Metros y metros. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Excelente. Bien, Zaira. No hagan de memoria y no hagan por hacer. Si hacen eso, no entienden. ¿Sí? Y ahí se complica. Porque mañana se olvidaron. La idea es no olvidarse. ¿Sí? La idea es de que esto tenga, ustedes razonen de manera lógica de lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo cuando multiplico 2 veces el punto medio de clase? Es como que estoy sumando 66,4 y 6,9. Ya no existen esos valores. Por eso multiplico 2 veces, estoy acá. Si no, yo acá tengo que hacer una suma de todos los valores. Acá solo hago 5 productos. 5, ¿ven que son 5 productos? Miren las fórmulas de la media. Ahí te dice bien lo que tenés que hacer. Amíguense con la matemática. Es alta aliada. Todo es matemática. Todo. No hay que tenerle miedo, para nada. Uno tiene que tenerla de aliada para tomar decisiones. Bueno, y ahora vamos con lo que siempre pide Sergio. Sergio, que tiene un problema o se ensañó con la variancia. Esta para vos, Sergio. Exclusiva. ¿Tenés la fórmula a mano, Sergio, de la variancia? Calculo que voy a dormir soñando fórmula. Sí, ahora estaba practicando variancia. Sergio, la fórmula de la variancia te dice esto. Sume todo esto, ¿sí? Fi por x sub i al cuadrado, que lo hicimos acá. Yo tenía un problema con Excel, profe. No me hacía el cálculo, tipo que me sumaba al anterior y todo, y me da diferente los cálculos, y Sí. la variancia me salía mal porque salía mal el cálculo que hice en el cuadro arriba. No sé por qué me salió mal. Claro, obvio, se arrastra el error. Entonces, bueno, me gustaría tener un lápiz, pero dice que esta sumatoria restale a n por la media al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuánto era eso? N es 21 por la media al cuadrado. Le multiplico 2 veces. Entonces, esta resta, voy a subir un poquito, todavía no termino la fórmula, te pido que la tengas a mano y que la vayas viendo. Entonces hago esta resta. 1330 menos 1320. Ese 10 lo divido por n menos 1, que dice la fórmula. N menos 1 sería 20, pero hago por parte. Profe, ¿y si me das 0 y mi media y mediana y modo no son iguales? No pasa nada. Pero pará un poco. Vos ya te vas, yo te estoy mostrando la variancia y vos ya te fuiste a eso. Pará un poco, vamos a reflexionar juntos porque no terminé todavía. Tranquilo, ¿de qué signo sos vos?
Sos súper acelerado. Acuario, profe. Sí, vos sos etéreo, estás muy en los pensamientos, acá siempre volando en el aire. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sergio, ahora recién llegué a lo que vos estabas preguntando, es la variancia. Es S cuadrado. ¿Y en qué Y unidad siempre está? En metros siempre me cuadrados. tiene que dar 0, algo. No, O sea, no tiene nada que ver pero, el valor. ¿Por qué? Porque ¿por qué? las unidades en las cuales estamos midiendo son en metros. Vos podés estar midiendo en kilómetros o en kilómetros cuadrados, entonces la variancia te va a dar altísima. La variancia, ¿sabes cuál es el límite máximo de la variancia? Infinito. ¿Sí? Va desde Sí. 0 hasta infinito, y la variancia va a ser alta o cada vez más alta cuanto más variables son los datos. Acá los datos tienen un rango re pequeño de 3 metros. O sea, el arbolito más pequeño tiene 6 metros y el más alto tiene 9 metros. La diferencia ¿Y, entre el mínimo y el máximo es de 3 metros. Entonces la variancia y te cuál está... era el que usted nos dijo que no podía dar más de 20%? ¿No era esto o era el coeficiente de variación? No, el coeficiente de variación puede dar lo que quiera. Puede dar lo que quiera. Cuando supera el 20% es que nosotros estamos diciendo que los datos son muy variables o tienen alta variabilidad. Porque puede dar lo que vos quieras, puede darte 1000% la variabilidad, 100%, 120%, 80%, 10%, 5%. Cuanto más pequeño el porcentaje de variabilidad, menos variables son los datos que están representando al conjunto de datos. ¿Entendés? Yo estaba haciendo todo de nuevo porque no sabía. Pensé que era hasta el 20% nomás. No, Sergio, no alcanza con lo que yo les digo, ¿eh? No alcanza. La estadística requiere de mucho trabajo y lectura por parte de ustedes. Mis clases van a estar limitadas a los 40 minutos, 120 minutos, y yo entre medio no les puedo decir todos los gajes de oficio que hay detrás de la estadística y de los cálculos estadísticos. Por eso están los apuntes de clase que ya, digamos, indagan un poco más en los temas más complejos y todo eso. Como cualquier materia, ustedes están estudiando un profesorado universitario. Ya van más allá de las cosas que lo que la gente común conoce y sabe. ¿Sí? Salgan de la secundaria. Están en la universidad. Suelten todas esas amarras. Acá ustedes están para aprender y para formarse como profesionales. Ya no están, ay, la profesora que rompe bola, esto con estos temas. No, acá ustedes están abriendo conciencia o los estaremos adoctrinando, no sé, pero le estamos mostrando que el mundo es más o mucho más complejo de lo que uno cree y tiene a la vista. Detrás de todo hay un mundo. Yo le estoy mostrando la puntita del iceberg de lo que es la estadística. Y de todo yo estoy aprendiendo día a día, no me va a alcanzar la vida para estudiar todo lo que tiene la estadística. Y cómo se meten los datos y le saca el jugo de las maneras más locas, extremas que hay. Te juro, no me da el cuero. No, sigo tomando las clases que estoy haciendo con la UTN de Mendoza, pero me quedo con la boca abierta, el nivel que tienen en estadística. Una locura. Así que esto no es difícil, ¿eh? Es extraño, es nuevo. Como todo lo nuevo, hay desconocimiento. ¿Y yo que pensaba que me recibí y no estudiaba más, profe? Mira, te voy a explicar una cosa. ¿Sabes qué vos estás haciendo? Vos entraste en una carrera universitaria. No para más.
No para más y no podés parar. Y agradecer que no son médicos, o que no están en la carrera de medicina, eso sí no pueden parar. Porque ahí sí que la ciencia avanza a pasos agigantados y no, ahí no se puede cometer errores. O cuanto menos errores cometer, mejor. Nosotros los forestales se nos mueren un par de hectáreas porque plantamos mal, aplicamos mal las técnicas, lo que sea. Cortamos antes, perdimos plata. Cortamos muy tarde, perdemos plata. Pero hay ciencias que son pesadas. ¿Qué van a tratar con niños? ¿Van a tratar con adolescentes? Tampoco hay que tomarse la ligera. Están trabajando con una psiquis, ¿sí? Encima con una súper delicada que va a ser la conciencia de los alumnos de secundaria. Mayor índice de suicidio se da en la adolescencia, chicos. Hay que estar muy atentos a lo que les está pasando a su grupo objetivo con los cuales ustedes van a trabajar. Más ahora que hay una inmersión completa en las redes sociales. O sea, ustedes se van a tener que reinventar para ver cómo los despiertan y le hacen hacer actividades divertidas y vinculadas con la realidad, y que ya no se puede, así como hacemos nosotros. Ahora, esto es lo que estamos haciendo nosotros, un adoctrinamiento. Los tenemos ahí sentados, encerrados en 4 paredes, frente a la computadora, tuk, 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 taladrándole, pero hay que salir de eso. O sea, es alto desafío la carrera que ustedes están siguiendo. Trabajar con adolescentes no es fácil. A mí me tocó trabajar varios años con adolescentes, fue dificilísimo, pero también súper divertido. O sea, lo saqué del aula. Ustedes, bueno, van a trabajar con un público que está en el campo, tiene práctica, tiene campo para practicar, yo qué sé, depende de dónde van a laburar. Pero siempre descontextualicen, hagan siempre lo contrario a lo que hacen los colegas de las otras materias. ¿Sí? Relaciónenlo con la naturaleza, con la vida, sáquenlo de contexto. Yo, por ejemplo, daba ecología y mis horas eran afuera. Afuera, afuera, afuera. Era o a recolectar basura, hacer separación de residuos, clasificación, a meter la mano en el tacho de basura, a medir cuánto es de cada componente, hacer compost, hacer huerta, plantar, hacer arborización, hacer limpieza, limpiar, machetear, carpir, porque los chicos necesitan salir y soltar el celular. Nos estamos perdiendo la vida y estamos creyendo que la vida pasa a través del celular, y no. Lastimosamente ya estamos todos adictos a eso. No sé por qué estamos hablando de esto. ¿Me esperan un ratito? Que voy a calentar mi agua para activar. ¿Sí? Y ustedes reflexionen. Bueno. Dale, profe. Bueno, profe. Reflexionen un segundo. Voy a salir de acá y voy a poner en pausa. Bueno, volví. Me quedó picando lo que dijo Sergio. Nosotros a través de la estadística descriptiva, ¿sí? Analizamos diferentes fenómenos. En este caso, ¿qué fenómeno analizamos en el ejercicio del examen? ¿Cómo era el comportamiento de las alturas de los 21 individuos? ¿Sí? ¿Y qué hacíamos? Hacemos estadística descriptiva, ¿sí? Y cada variable, en este caso la altura de los plantines, ¿sí? Que digamos, llegaron a los 4 años de edad vivos, va a tener ciertas características, una media, una moda, una mediana, una variancia, un coeficiente de variación. Entonces Sergio dijo 2 cosas que me llamó la atención. Dijo que el coeficiente de variación tiene que valer 20 y que la media, la mediana y el modo tienen que ser iguales. No, eso va a depender del fenómeno que yo estoy estudiando. Puede ser uno de los casos, pero hay miles de posibilidades de combinaciones de media, mediana y modo, que va a depender de las medidas que tomen las unidades estadísticas que yo estoy evaluando. Nunca nada va a ser igual. No sé, en la estadística no hay constantes. En la estadística hay variables. El coeficiente de variación es variable, la media es variable, el modo es variable, porque hoy yo mido a los 4 años
las alturas de esos 21 plantines. En 2 años voy de nuevo y la media cambió. La media de alturas, las alturas aumentaron. Salvo caso que haya pasado alguna inclemencia, algún tornado, las hormigas, se raleó, se macheteó, y ahí cambió otra vez. ¿Sí? No hay nada más variable que las variables, por eso se llaman variables. Y no hay nada estático y nada fijo. ¿Sí? No se puede decir cuánto va a variar cuánto va a valer un coeficiente de variación. Yo lo voy a calcular en base a mi desvío estándar y en base a mi media. Eso sí, hago cociente del desvío estándar sobre media. Entonces, ¿les quedó claro que no hay receta acá? Lo único que hay receta, que le puedo decir, es que cuando yo tengo que clasificar, por ejemplo, clasifico el tipo de asimetría, ¿sí? Según el coeficiente de asimetría, que si el coeficiente de asimetría es 0 o muy cercano a 0, puedo decir que la distribución de los datos es perfectamente simétrica. Cuando es mayor a 0, es asimétrica hacia la derecha, o sea, positivo, y cuando es menor a 0 va a ser negativo, entonces la asimetría es hacia la izquierda. Otra cosa que se clasifica, la kurtosis, ¿sí? Es mesocúrtica, tiene una altura promedio y una, digamos, la dispersión o la desviación, que es la que le da la altura, más desvío, más variancia, menor altura, menos variancia, más juntos, están menos separados de la media, están los datos, más apuntados. Si vale 3, la distribución se puede decir que es platicúrtica. Si vale menos de 3, si vale 3 es mesocúrtica. Si es menos de 3, es platicúrtica, y si es más de 3, es leptocúrtica. O sea, eso sí tienen que saber. Eso yo ahora voy a tomar, ¿sí? Voy a tomar tanto en la práctica, seguro en la teoría también, porque vi que ahí se ve que no les alcanzó más la fuerza o el tiempo para llegar a medidas de forma. Es muy importante la medida de forma, ahora va a ser crucial, porque nos dice mucho sobre la distribución, la curvita esa, el histograma y el polígono suavizado. Bueno, ¿qué otra cosa pedía el ejercicio? Bueno, que hagamos la distribución. Y después, fíjense chicos, algo muy importante que muchos no prestaron atención, decía lo siguiente en el ítem B. Determine las frecuencias absolutas, por eso le puse la letra phi. O sea, solo eso. Determine las relativas porcentuales free y determine las phi mayúscula y las free mayúscula. Estas dos no se le pedía. No había necesidad de hacerlo. Todo esto toma tiempo. Entonces lean bien la consigna, interpreten, posiciónense y ahí sigan haciendo el trabajo. Y ahora dice, por favor, ustedes hagan solo lo que les pide el ejercicio. Construyan histograma de frecuencias absolutas. He visto todo tipo de gráficos que están mal. Fíjense una cosita, no pueden hacer más a esta altura del partido. Abajo en las clases hay que ponerle un título, que en este caso es la variable X. ¿Cuál es la variable? Altura de las plantas en metros. Ustedes se están preparando para armar un informe, están practicando para eso. Ahora fíjense, si van a hacer con Excel, no pueden hacer otra cosa que poner los puntos medios de las clases acá. Puntos medios de las clases. ¿Y cómo se hace eso? Se relaciona estas dos columnas, la punto medio de clase y frecuencia absoluta. Eso es un histograma. Un histograma o representa las frecuencias absolutas, como dice la palabra, el conteo propiamente dicho,
O también pueden ser las frecuencias, todas las individuales. Las frecuencias, fíjense, no cambia la forma. ¿Ven que no cambia la forma si yo cambio la frecuencia? Esta es la relativa, en tanto por uno, y esta es la porcentual individual, que no cambia para nada, lo único que cambia es el eje. ¿Sí? ¿Ven qué papa? Bueno, ningún gráfico puede estar mudo. En el eje de las X tiene que decir la variable. Yo estoy estudiando la altura de los plantines y ahora estoy viendo cómo se distribuyen. Fíjense, esta gráfica es prácticamente simétrica la forma que tienen de distribuirse la altura de estos plantines. Me está faltando el eje, el título del eje vertical primario, que es la frecuencia absoluta. Algunos pusieron phi, otros pueden poner frecuencia absoluta. Yo le puse algún puntaje cuando me hicieron esto, ¿sí? Ya cuando pusieron en mudo le dejé punto acá el título, histograma de frecuencias absolutas, ¿de qué? De las alturas de los 21 plantines. Del ensayo de enriquecimiento, así. Pero pongan todo, o sea, yo ahora a partir del recuperatorio todo voy a puntuar, cada punto, no voy a evaluar con puntos totales, voy a evaluar con porcentaje. Entonces, cada cosa que falta, yo voy a tener que descontarle a la puntuación, porque para eso se le menciona, tenga en cuenta de poner los título general del gráfico, no le estoy pidiendo que pongan la fuente. La fuente sería elaboración propia en base a los datos del ensayo, bla, 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 bla. ¿Sí? Por lo menos esto tiene que estar. Inclusive, le pueden poner las etiquetas de datos, ¿ven? Y ahí sí se puede leer perfectamente cuántos datos hay en cada clase. Pero acá, en el eje de las X, está la variable continua. Ustedes me hicieron cada cosa que yo no puedo creer. Por ejemplo, pusieron los intervalos de clase acá porque agarraron otras columnas. O sea, escribieron así, por ejemplo, les muestro. Pusieron 6,3 mayor a X menor o igual a 6,94. Y eso es un intervalo, pero no es una variable continua, y pusieron acá. Y quedó así. Jamás, esto acuérdense que es una recta numérica que va avanzando de menor a mayor, acá están metros X. Esto yo ahora no voy a considerar. Fíjense en todos los apuntes que puede aparecer así, puede aparecer punto medio clase o aparecer límite inferior acá. Por ejemplo, acá en el principio 6,3, 6,94 y así sucesivamente va avanzando la variable cuantitativa continua. Esto es un intervalo, no es una variable cuantitativa continua. Esto es algo nominal, un nombre, una palabra, una composición numérica con símbolos. ¿Ok? ¿Se entiende? Hay que ser taxativos si uno quiere hacer bien las cosas. ¿Sí? Si uno se quiere esforzar y aprender y hacer un poquito más de lo que te están pidiendo. No, en realidad yo le estoy pidiendo que así quede el gráfico. Menos que esto no quiero. O sea, yo la verdad que le mostré todo, o sea, lo que pude en el poco tiempo que tuvimos, traté de mostrarle todo lo más importante, en los apuntes, en los gráficos que puse de ejemplo, en las guías de trabajos prácticos cuando desarrollábamos, alguna vez se lo hacía rápido y no le ponía todo, pero no,
Cuando se evalúa todo. A ver si ustedes realmente tomaron o fueron atentos y escucharon lo que se les dijo. Bien. Gráfico. Esto es un histograma. Otra cosa sería un polígono de frecuencia. Imagínense si yo le pedía polígono de frecuencia junto con el histograma. Yo les había mostrado en un momento cómo se hacía eso. Pero no les voy a pedir en el examen eso. Entonces, pueden acá cambiar tipo de gráfico si le pido polígono. Tiene que ser una línea. ¿Ven? Y ahí va a quedar así. Pero el polígono solo existe cuando existe el histograma, ¿sí? Por lo general. Entonces le dejamos ahí. A mano, obviamente que esto hacerlo es mucho más fácil. Es más preciso y todo eso. Pero bueno, tienen que saber bien cómo van a armar la escala, ¿sí? Siempre el máximo y ese máximo dividirlo en un par de cotas. Bueno, ¿qué más quieren saber? Cuéntenme, ¿qué más quieren saber de esto? Profe, Te escucho. un compañero que estaba en clase me dijo para que te pregunte cómo sacar el XY. ¿Y vos no le sabés responder eso? No. ¿Y la palabra punto medio de clase no te dice nada? Yo pregunté, esto fue una pregunta de examen. Punto medio de la clase. La clase abarca la altura de entre 6.30 a 6.94. ¿El punto medio de clase qué sería? A ver si alguien puede responder. Tenés que sumarlo, el que es li y el SL, LS, y después dividirlo por 2. Exacto. Es el promedio, es la mitad del recorrido, porque acá no hay nada, todo es un recorrido, no hay vacíos. O sea, este intervalo abarca infinidad de resultados posibles que van entre 6.30 y 6.94. A la mitad del recorrido, de entre 6.30 y 6.94, está el punto medio de clase, o marca de clase, que alguno preguntó en el examen, marca de clase, que es el promedio, como dice Cindy, sumo los dos y divido por 2. ¿Te quedó claro, Ana? Este es el representante como el delegado de la clase. Tengo 5 delegados, ¿sí? Porque esto lo tengo que hacer para hacer cálculos posteriores, como, por ejemplo, ¿para qué sirve? La próxima pregunta va a ser, ¿para qué me sirve el punto medio de clase? Sirve para hacer gráficos. Fíjense que acá en un gráfico en el histograma aparece el punto medio de clase, ¿sí? Con Excel solo se pueden hacer estos. Con Infostat se puede poner si el límite inferior, el I, como dice Cindy, el LS, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Es continuo acá, ¿eh? Esto es una recta numérica que va avanzando de menor a mayor para allá. Acá no aparecen otras cosas que no sean o los puntos medio de clase, o límite inferior, que va continuado hasta el límite superior, que este límite superior es nuevamente el límite inferior de la segunda clase, y así va avanzando. Fíjense otras posibilidades en el apunte y en las guías de trabajos prácticos. Profe, una consulta. Dale, Zaira. ¿Y el modo cómo se saca? Porque eso yo no pude sacar, fue el único que me costó. El modo, hay varias formas. Se puede hacer gráficamente o se puede utilizar esta fórmula, Zaira. Que parece jeroglífico, pero no es. ¿Qué mierda son estos triángulos? Eso estaba diciendo en el parcial. Qué bueno, Zaira. Y vos estabas en la clase, vos tenés que preguntar, Zaira. Esto, fíjate lo que dice acá. Delta 1, la palabra delta es diferencial, o hace una diferencia. Delta 1 es la frecuencia de la clase modal. Cuando vos encontraste la clase modal, ¿sí? La clase de mayor frecuencia, la mayoría lo hizo. La clase modal tiene una frecuencia, vamos acá. ¿Cuál es la clase modal
de esta tabla de frecuencia. Ven que acá tiene la clase 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde se encuentra el modo en esta tabla de frecuencia? ¿En qué clase? ¿Y cómo se encuentra la clase modal? ¿Y cómo se define modo? ¿Cómo se define modo? Así, a lo machetazo, alguien debe poder decir algo. ¿Nadie sabe definir modo? ¿Nadie sabe decir qué es el modo o la moda? Era el número que se repetía con mayor frecuencia. Exacto. ¿Y cuando los datos están tabulados en una tabla de frecuencia? Yo puedo encontrar el modo, pero tengo que identificar la clase modal. La clase, anótense, la clase modal es la clase de mayor frecuencia. ¿Cuál es la clase de mayor frecuencia? Esta. El 8, la Claro. tercera, que sería el 8. El 8 es la mayor frecuencia. Entonces, la clase modal es la clase 3. ¿Sí? Zaira para vos. Ahí va. Entonces dice, bueno, al límite inferior de la clase modal, esto, el límite inferior de la clase modal, súmele esta interpolación, que es un cociente entre delta 1 dividido delta 1 más delta 2. ¿Qué es delta 1? Es la diferencia entre la frecuencia, ese 8, menos la frecuencia de la clase anterior a la clase que contiene la mediana, que sería 4. 8 menos 4, 4. Acá yo ya hice, ¿ven? 8 menos 4, 4. 8 menos 4, 4. Perfecto. ¿Y qué es delta 2? Delta 2 es, de nuevo, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a la mediana, o sea, la que sigue. Entonces hago 8 menos la frecuencia de la clase posterior a la mediana, 5. 8 menos 5, 3. Ahí está. Estos son los dos deltas. Y ahí yo tengo que aplicar la fórmula nomás. ¿Y qué me dice? Si esto es 4, si esto vale 4, el delta 1, acá abajo vale 4 más 3. Entonces 4 dividido 7, 4 dividido 7, esto, 4 dividido 7 me da 0,571. Multiplicado por la amplitud, que vale 0,64, me da 0,366. Este pedacito, estos corchetes más por el producto, o sea, por W, este producto, le sumo al límite inferior de la clase modal. Entonces, sumo el límite inferior de la clase modal, era 7,58, le sumo ese pedacito y el modo me da 7,946. Ese es mi modo. Fíjense, cuando, esto va para Sergio, cuando la distribución, por eso le hice hacer primero el gráfico. Cuando existe esta forma, este gráfico que es bastante simétrico, fíjense acá, solo le falta 1 para ser igual, 5, 2 y 8, es casi simétrico, entonces la media, la mediana y el modo son prácticamente iguales, ¿sí? Prácticamente iguales. Y el sesgo que les pedí, sesgo es, si miran la fórmula, la diferencia entre la media, que es 793, menos el modo 794. En este caso, cuando te da negativo, fácilmente digo, tiene la distribución, tiene un leve, porque fíjense qué chiquito, sesgo
negativo. ¿Ok? O pueden hacer eso dividiendo por el desvío estándar que Sergio no me dejó hacer. No me dejó terminar. Acá en variancia, vamos saltando, punteando, saltando, saltando. La variancia, el desvío estándar muestral, ¿por qué muestral? Porque estamos trabajando en una muestra, es simplemente la raíz de la variancia. ¿Para qué lo hago? Porque esto está en unidades cuadráticas, fíjense, metros cuadrados, no me sirve para nada. Entonces le aplico la raíz y me le dio lo que quiso, hizo lo que quiso. Ah, raíz. Mal acá. Raíz, y la raíz me da, ay, por favor, quiero que interpreten esto. La raíz de la variancia me da 0,71 metros. Le saqué el cuadrado porque le apliqué raíz a esto. Entonces, el desvío estándar y la variancia, el desvío estándar no llega al metro. ¿Qué significa eso? Mi media, la altura promedio de los arbolitos es de, pónganle, casi 8 metros, ¿sí? 7,93. Tengo una plantación y en promedio, ¿cuál es la altura promedio que tienen estos arbolitos que vos plantaste bajo cobertura? En promedio tienen 7,93. Pero el desvío estándar, anótense, que es la dispersión que tienen los datos, todos estos datos, que ahora están tabulados acá, todos estos datos, es la dispersión promedio que tienen estos 21 datos respecto de la media, porque en el cálculo de la variancia entra en juego la media, ¿sí? Entonces es de 0,71 metros o 71 centímetros, ¿sí? Entonces, tenés 7 metros con 93 centímetros, esa es la altura promedio, y un desvío estándar por arriba y por abajo de 70 centímetros. Así se mueve la mayoría de los árboles. Esa es la forma de medirse la variabilidad que tienen. Entonces, voy a agarrar estos dos valores. Les voy a mostrar algo. Lo elijo. Voy a poner acá la media y el desvío, que es con la letra S se simboliza. Entonces, la media, la voy a traer acá y quiero mostrarles lo que les digo, porque el desvío estándar es el desvío promedio que tienen los datos respecto de la media. Entonces, fíjense, la media está acá más o menos, ¿sí? La media está más o menos por acá. Siempre se grafica, aguanten un toque, voy a poner otro color y le voy a dar un grosor más marcado. Por ahí más o menos está la media. La media se marca siempre en el eje de las X, ¿sí? Por eso la voy a correr ahí. Bien. Por ahí está la media, 7,93. El desvío estándar sería yendo un poquito para acá, para abajo y para arriba. Entonces, acá, para abajo y para arriba, le resto un desvío estándar. Este va a ser un límite inferior, y a este le sumo un desvío estándar, y entre 7,22 por acá, quiero que lean, por favor, que se instruyan un poquito más en cuanto a la estadística, porque es muy compleja y hay que ponerle mucha pila, ¿sí? Para entender. O sea, hay muchos recovecos que hay que revisar. Entonces, 7,22 y 8,65 entre estos dos valores, ¿sí? 7,26 y 8,54, entre estos dos valores
se encuentra el 68% de las alturas de los plantines, ¿sí? Eso es conceptual, eso es teoría. Que ustedes ahora después pueden probar, calcular el cuartil 1 y el cuartil 2 y hacer el rango intercuartílico, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Puede ser que entre, que no pregunte. El rango intercuartílico, que es la diferencia entre el Q3 y el Q1, y entre medio, entre esos dos valores, se encuentra el 50% de los datos. O sea que tienen que estar un poquito más juntitos, porque ahora voy a agarrar una flechita más. Acá esperamos, o sea, en esta materia se espera que ustedes tengan una capacidad de abstracción distinta, ¿sí? Tienen que abstraerse un poquito de lo que ustedes naturalmente conocen, porque como que uno tiene que reflexionar por fuera. Esto lo voy a sacar, voy a mostrarle otra forma. Esperen un segundito. Necesito unos corchetes. Cualquier verdura. Ahí está. Bueno, acá, entre el límite inferior, entre este valor más menos se dice, una media, un desvío estándar, más menos un desvío estándar, lo voy a arrastrar para que podamos escribir acá. Ahí se encuentra el 68% de los datos, ¿sí? ¿Cómo se le corre esto? Quiero llevarle puntito para adentro. Ah, ya sé. Acá está aproximadamente el 68% de los datos, entre este y estos valores, ¿sí? Después le paso este apunte más que apunte. Y después, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, le voy a cambiar el color, esperen un toquecito. Entre cuartil 1, oh, qué horrible. Está el 50% de los datos que todavía tenemos que calcular, no sabemos cuánto vale cuartil 1, eso queda de tarea, ¿sí? Porque les voy a preguntar en el examen. Vamos a ir un poco más allá ya de las cosas. Entonces ahí estaría el 50% de los datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2. 50 y 50. Ahí está. ¿Bien? Sepan que así se comportan los datos en esta realidad. ¿Sí? Cuando los datos se distribuyen así tan simétricamente, tiene este comportamiento. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, cuartil 3, está el 50% de los datos. Y más o menos un desvío estándar que calculamos acá, está el 68% de los datos, ¿sí? Bueno, ya van teniendo un poquito más de información porque esto ya es lo que se viene ahora en la nueva fase de modelización o de proyección, de estimación de resultados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó modo entonces calculado? Sesgo. Sesgo pueden utilizar el índice de asimetría o el coeficiente de asimetría, que se mueve de menos 0 a 0 a más de 0, y después el índice o el sesgo, índice de asimetría, que hago siempre la media menos el modo. Y después queda la kurtosis, que ahí sí les voy a preguntar, cuando la kurtosis vale 3, cuando la kurtosis vale menos de 3 o más de 3, ahí les voy a preguntar si es mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Y no les voy a pedir que calculen la kurtosis, ¿sí? Eso está claro. Y cuando se les pide que simplemente
utilicen alguna medida de la dispersión de los datos, pueden hasta utilizar simplemente el rango, que es una de las medidas más sencillas de la dispersión o del grado de variabilidad que tienen los datos, ¿sí? Este ítem acá, calcule el cuartil 2, los que se avivaron dijeron, si el cuartil 2 es la mediana, pum, ponen el mismo valor, y ahí ya está. Acá le decía, determine alguna medida de la dispersión, y determine el sesgo de la distribución y concluya. No se olviden, ahora sí voy a tomar en cuenta que cada medida descriptiva tiene que tener su unidad de medida, ¿sí? Lean bien el enunciado, sepan con qué valores están trabajando. Esto, por ejemplo, son alturas de los plantines. Y creo que más o menos si repasan todos los apuntes, hasta el viernes les queda algo de tiempo para hacer un buen repaso. ¿Ok? ¿Quedamos acá? Profe, ¿usted sube este video? Voy a subir este video ahora mismo, voy a dejar que se convierta y que se comprima y que suba a YouTube. Y les paso, si quieren, Vale, gracias. este Excel. ¿Tuvo el Excel o está bien? Con el video nomás. No, con el video está bien. Bueno, chicos,